Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, empezamos con la unidad de límites. Sepan que el límite forma parte esencial del cálculo o del análisis matemático, así que vamos a estar hablando de qué involucra y vamos a apoyarlo también con algunos ejemplos para que pueda quedar más claro. Cuando hablamos del límite de una función en un punto, lo que vamos a estar haciendo es estudiando cómo se comporta la curva, la función, alrededor del punto en el cual estamos estudiando. Por eso se habla de límite, porque vamos a estar acercándonos al punto en el cual vamos a realizar el estudio sin importar lo que sucede en el punto en sí mismo. Esto que parece un poco confuso, vamos a clarificarlo con un ejemplo. Si queremos analizar cómo se comporta esta función x al cuadrado menos x más 2, una función polinómica de segundo grado, gráficamente es una parábola, vamos a estar estudiando cómo se comporta la función en valores cercanos a 2. Esto que está entre paréntesis es muy importante. Valores cercanos, no iguales, porque el límite se ocupa de estudiar lo que pasa alrededor del punto, en este caso alrededor de 2. No se ocupa de estudiar lo que sucede en 2, porque para eso calculo la imagen de 2 y listo. Sino que se va a centrar en estudiar lo que pasa alrededor. Y cuando hablamos de alrededor, bueno, uno puede acercarse a 2 tanto por derecha como por izquierda. Por eso les voy a ofrecer dos tablas. Vamos a hacer una tabla de valores acercándonos a 2 por izquierda y otra acercándonos por la derecha. Fíjense el tipo de números que incluí en la tabla. Si me quiero acercar a 2 por la izquierda, tengo que poner en la tabla valores que sean menores que 2, pero que a la vez se acerquen. Entonces, fíjense, empiezo con 1, 1,5, 1,8, 1,9 y me voy acercando cada vez más. ¿Me puedo acercar un poco más de los números que veo en la tabla? Sí, por supuesto. Yo anoté estos nada más, pero podríamos acercarnos mucho más a 2, ¿sí? También sucede lo mismo por la derecha. O sea, por la derecha tengo que anotar en la tabla valores que estén un poquito después que 2. Entonces, fíjense, empezamos anotando 3, 2,5, 2,2 y me voy acercando, me voy pegando cada vez más a 2, 2,1, 2,05. Bueno, ¿me podría acercar más a 2 estando por la derecha? Sí, claro que sí. Voy a tratar de que escriba el lápiz. Por ejemplo, ¿sí? Puedo tomar este valor que es más cercano a 2 todavía. Bueno, en ambos lados nos estamos acercando a 2. Para acelerar los tiempos, yo les voy a mostrar las tablas completas, que son estas que tenemos acá. Entonces, como decíamos antes, en ambas me estoy acercando a 2, o en una por la derecha y en otra por la izquierda, y ahora quiero que observen los resultados que fuimos obteniendo al reemplazar cada uno de estos números en la fórmula de la parábola que les presenté anteriormente. Fíjense, obtenemos 2, 2,75 y a medida que nos acercamos a 2, ¿cuál es la tendencia de los resultados? Si ustedes me tendrían que decir, bueno, ¿a qué número se acercan las imágenes a medida que x se acerca a 2? Bueno, tal vez ustedes me respondan que 4, porque todos estos valores se van acercando cada vez más a 4. Y si yo, repito, agrego un renglón más en la tabla y tomo un valor de x más cercano a 2 todavía, el resultado que obtenga va a ser cada vez más pegado a 4, ¿sí? Por la parte de la derecha sucede lo mismo. Si tengo que evaluar la tendencia de estos resultados, bueno, ustedes pueden ver que cada vez más se acercan a 4. Es llamativo que en ninguna de las dos tablas me dio 4. ¿Por qué? Porque en ninguna de las dos tablas incluimos a 2 como número de estudio para x. ¿Por qué no incluimos al número 2 en las tablas? Bueno, por lo que decíamos al principio, porque el estudio del límite tiene que ver con lo que sucede
alrededor del punto en el que estamos estudiando, en este caso alrededor del 2. No interesa en el concepto de límite lo que sucede en 2 específicamente, porque para eso calculo la imagen de 2 y listo, sino que me concentro en lo que pasa alrededor, por la izquierda y por la derecha. ¿Cómo es gráficamente esto que les estoy diciendo? Bueno, en la primera tabla podíamos ver esto, que me acerco a 2 por la izquierda y las imágenes se acercan a 4 y fíjense que en la primera tabla eran todos los resultados que obteníamos estaban un poquito por debajo de 4. Bueno, tiene que ver con esto, con que gráficamente es esto lo que estamos viendo. Y en la segunda tabla nos estamos acercando a 2 por la derecha. Y si echamos un vistazo a los números que obteníamos en la tabla, están un poquito por encima que 4. Y eso sería esta parte del gráfico, ¿sí? Bien, vamos a formalizar un poco todo esto que estuvimos hablando. No piensen que cada vez que trabajemos con límites vamos a tener que hacer estas extensas tablas de valores. No, era simplemente para introducir y para que ustedes puedan entender el concepto. Bien, dijimos, cuando x se aproxima a 2, f se aproxima a 4. Es decir, que cuando x tiende a 2, f de x, o la función, la curva, tiende a 4. Eso se expresa de esta manera. Lim es la abreviatura de límite. X flecha 2 significa x tiende a 2. Eso se anota ligeramente por debajo del renglón, ¿sí? Después, a la misma altura del renglón se anota la función con la que se está trabajando, que en este caso era la función polinómica de grado 2. Y después se anota esta generalización de la tendencia de los resultados. Como dijimos antes, en ninguna de las dos tablas obtuvimos 4 de resultado, pero lo podemos anotar de esta manera porque pudimos observar la tendencia. El límite está asociado a la tendencia, a la aproximación. Entonces, ¿cómo se lee esta expresión que circulé en naranja? Se lee límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrado menos x más 2 es igual a 4. ¿Sí? Este es un caso particular. En términos generales, podríamos decir que límite cuando x tiende a A, siendo cualquiera el valor de A, de f de x es igual a L. Entonces, bueno, en un ejercicio particular, yo les voy a indicar en torno a qué valor de A vamos a hacer el estudio y con qué función vamos a estar trabajando. Bien, vamos con una aclaración importante. Cuando hablamos de límite, hablamos de lo que pasa alrededor de un punto. Esto ya lo dijimos varias veces. Y no interesa lo que pasa en el punto específicamente. Eso quiere decir que puede que la función ni siquiera esté definida en ese punto, pero eso no invalida que podamos decir algo respecto de la existencia del límite. Miremos los gráficos que tenemos acá en la pantalla. La primera función, vamos a anotar así números para que podamos tener una referencia. En la primera función tenemos un gráfico de una curva que es continua. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos en las clases anteriores? Es una función continua que la puedo graficar sin levantar el lápiz. Y si yo les pregunto cuál es la imagen de A, cuando les pregunto por la imagen de A, ustedes me tienen que decir la altura en el eje Y que toma la función cuando consideramos A. Eso sería L, ¿verdad? Entonces, la imagen de A es igual a L. Esto lo estoy anotando para conversar, para mostrarles algo importante. Ahora, cuando estudiamos el límite, fíjense que cuando yo estoy estudiando el límite cuando x tiende a A,
de esta función, cuando yo me acerco por derecha y por izquierda, ¿cómo se comporta la función? ¿No es cierto que también se acerca a L? O sea, si yo tendría que anotar, diría, bueno, el límite cuando x tiende a de la función, anoto f de x porque no sé la fórmula de este gráfico, es L. O sea, yo les digo el valor al cual nos acercamos en x y ustedes me dicen el valor al cual nos acercamos en y. ¿Qué pasa en el segundo gráfico? Este es un gráfico que no es continuo en todo su dominio. Si miran bien, acá hay un agujerito y acá hay un punto lleno. ¿Sí? Es una gráfica que está interrumpida. Y no me dice acá cuál es la imagen de A, pero supónganse que es M. Entonces, la imagen de A, o sea, lo que pasa específicamente en A, es M, siendo M cualquier número, ¿no? Sin embargo, el límite, o sea, lo que pasa alrededor de A, sigue siendo L, o sea, se está acercando a L. Voy a estar anotando. Ahí está. Y en el caso de la tercera gráfica, fíjense que no muestra cuál es la imagen de A. O sea, no existe, la E al revés tachada es no existe la imagen de A. Sin embargo, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a A de la función, es igual a L, porque las imágenes alrededor de A se acercan a L. ¿Qué quiere decir con esto que les estoy mostrando gráficamente? Que para el estudio del límite no importa lo que sucede con la imagen. Puede ser que la imagen justo tome el mismo valor que el límite, puede ser que la imagen tome otro valor distinto que el límite y puede ser que la imagen directamente no esté, o sea, que la función no esté definida en ese valor de x que estamos estudiando. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto del límite. O sea, aunque la imagen esté en otro lado o no esté, no va a estar afectando el concepto de límite. Uno va a poder decir algo respecto del límite de todas formas, ¿sí? Vamos a seguir profundizando. Límites laterales. Bueno, los límites laterales son aquellos que indican el sentido del límite. O sea, son aquellos que nos especifican si estamos mirando por la izquierda o por la derecha. Vamos con un ejemplo muy sencillo. Con la función de Heaviside. Esta es una función que se utiliza para describir la corriente eléctrica en un circuito. Es una función por partes. Y es una función por partes muy sencilla, porque me dice que para valores menores que 0, la función va a ser 0. Y para valores mayores o iguales que 0, la función va a ser 1. Gráficamente, ¿cómo queda esto? Bueno, como lo podemos ver acá. Para valores de t, porque acá en vez de llamar x, lo llama t porque es una función que tiene aplicación física. Para valores menores que 0, toma 0. Y para valores mayores o iguales que 0, toma la recta constante a la altura de 1. Esta es una función por partes. Como ustedes pueden ver, a la izquierda de 0 pasa una cosa y a la derecha de 0 pasa otra. O sea, la función no tiene el mismo comportamiento alrededor de 0. Y acá aparece lo valioso de los límites laterales. Como no puedo indicar mediante una única expresión lo que sucede alrededor de 0, tengo que estar escribiendo los límites laterales. Entonces, miren cómo lo vamos a estar escribiendo. Límite cuando t tiende a 0 por la izquierda. Ese por la izquierda se escribe con un menos chiquitito luego del número al cual estamos haciendo tender, ¿sí? Ese menos significa por la izquierda, o sea, viene siendo esta parte de h de t igual a 0. Y para anotar esta otra sección vamos a estar escribiendo el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, entonces como es por la derecha tengo que escribir un más, es igual a 1, ¿sí? Entonces,
Por derecha pasa una cosa y por izquierda pasa otra. Como no puedo escribirlo con una única expresión, tengo que recurrir a límites laterales. Entonces, eso nos hace pensar en la condición de existencia del límite. Para que un límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Eso quiere decir que si tengo límite cuando x tiende a por la izquierda, que me da un valor L, y límite cuando x tiende a por la derecha, y me da otro valor L, eso quiere decir que por izquierda y por derecha la función se acerca al mismo punto. Podemos generalizar y decir que existe, esta E significa que existe, el límite cuando x tiende a de la función y es igual a L. O sea, cuando escribo esto, significa que por derecha y por izquierda la función está tendiendo al mismo valor, ¿sí? ¿Qué pasa si por izquierda me da un número y por derecha me da otro, como pasó en la función de Heaviside que vimos hace un momento? Bueno, cuando los límites laterales son distintos, lo que se va a estar diciendo es que no existe el límite cuando x tiende a. O sea, no se cumple la condición de existencia del límite, ¿sí? Fíjense que cuando los límites laterales son diferentes, lo que no existe es el límite general. Yo estoy anotando acá el límite cuando x tiende a A, ¿sí? Este es el límite, digamos, general, que no indica el sentido por el cual estamos haciendo el análisis. Vamos con algunos ejemplos como para poder ver lo que estamos estudiando. Dice la primera consigna: para la función f cuya gráfica se da, exprese el valor de la cantidad dada si existe. Si no existe, explique por qué. Bueno, se nos presenta un gráfico y nos va a estar haciendo algunas preguntas. Primero me dice que tengo que anotar el límite cuando x tiende a 1 y hay un menos. ¿Cómo se leía eso? Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces, acá no está marcado el 1, pero es este, porque está en el medio del 0 y el 2. Entonces, tengo que mirar a la gráfica y ver a dónde se acerca cuando vamos a 1, pero por la izquierda. O sea, tengo que hacer este recorrido, ¿está bien? Porque si miro este estoy por la derecha. No, tenemos que pensarlo por la izquierda. Bueno, ¿a dónde se acercan las imágenes? Porque acuérdense, yo les digo el X y ustedes me tienen que decir el Y. Entonces, fíjense que se está acercando a 2. Hace este recorrido. A la altura de 2 se está acercando, ¿sí? Vamos a anotarlo. En el siguiente, límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces ahí tengo que hacer este otro recorrido, ¿sí? ¿A dónde se acercan las imágenes? Bueno, a 3. Fíjense, voy a detenerme ahí con una flechita. Se acercan a 3. Lo voy a estar escribiendo. Ahora me pregunta límite cuando x tiende a 1. Ahora, cuando el límite por el cual me pregunta no indica si es por derecha o por izquierda, tengo que mirar los dos, porque tengo que pensar en la condición de existencia del límite. Entonces, ¿qué pasó por izquierda? Y por izquierda me dio 2, lo anoté en la primera parte. Y por derecha me dio 3, o sea, los límites laterales son distintos, lo podemos ver gráficamente acá, ¿sí? Hay una ruptura. Entonces, este límite no existe. ¿Sí? En realidad no se anota igual, se anota directamente no existe. Vamos a la parte D. Límite cuando x tiende a 5. Fíjense que acá no me indica el sentido del límite. Entonces voy a estar poniendo atención en lo que pasa por la izquierda y por la derecha. Acá está 5. Por la izquierda tiende a 4. ¿Sí? Y por la derecha también tiende a 4. Entonces sí cumple con la condición de existencia del límite. Después me pregunta
f de 5. O sea, me dice, ¿cuál es la imagen de 5? Bueno, ¿cuál es la imagen de 5? 4 también. Y eso lo podemos ver porque es una función que en esta parte la podemos graficar de un solo trazo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el siguiente gráfico. Lo mismo, se nos ofrece una representación gráfica y se nos pregunta por los límites. Vamos con el primero. Límite cuando x tiende a 0 de la función. Entonces, repetimos la idea. Yo les digo el x y ustedes me dicen la altura que va tomando en y. Entonces, acá estoy en 0 y como este no es un límite lateral, yo me tengo que fijar si por derecha y por izquierda está la misma tendencia. Y podemos ver que sí, que está la misma tendencia. Entonces, ¿a dónde se está acercando? Se está acercando a 3. Vamos con el b. El límite cuando x tiende a 3, pero por la izquierda. Entonces, el 3 está acá. Y por la izquierda tengo que hacer este recorrido, ¿sí? ¿A dónde está tendiendo la función a medida que se acerca a 3? Y tiende a 4, ¿sí? Pero ¿qué pasa si avanzo con el c y me está preguntando el límite cuando x tiende a 3 por la derecha? Tengo que hacer este otro recorrido. ¿A dónde tiende la función? Bueno, se está acercando a 2, ¿lo ven? Sin embargo, en la parte D, cuando me dice límite cuando x tiende a 3, cuando me pide el límite general, podríamos decir, tengo que pensar si por derecha y por izquierda está la misma tendencia. Y en los ítems anteriores vimos que no, también lo podemos ver gráficamente. Por izquierda me da 4, por derecha me da 2. Los límites laterales son distintos, entonces este límite no existe. Y después me pregunta por la imagen de 3. ¿Cuál es la imagen de 3? Bueno, es lo que sucede específicamente en 3. Sería este punto lleno que está por acá, que está a la altura de 3 en el eje de la Y. Avanzo. Dice, expresa el valor del límite si existe de la gráfica dada. Si no existe, explique por qué. En los anteriores también se explica por qué y lo fuimos comentando a medida que estábamos resolviendo. Vamos con este. Límite cuando x tiende a 3 de la función. Cuando x tiende a 3, estamos por acá. Entonces, ¿qué pasa por izquierda y por derecha de 3? Porque este es un límite general. Entonces, en los límites generales yo tengo que automáticamente ver qué pasa por izquierda y por derecha. Bueno, podemos ver que está la misma tendencia y se están acercando a 2. Vamos con el b. Límite cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1, también es un límite general, tengo que ver si por derecha y por izquierda está la misma tendencia. Y en este caso sí, porque vemos que por izquierda tiende a -1 y por derecha también. Avanzamos. Límite cuando x tiende a -3. También es un límite general. Tengo que mirar si por derecha y por izquierda está la misma tendencia. -3 está acá. Fíjense que sí, está en la misma tendencia y por derecha y por izquierda tiende a 1. Vamos con el siguiente, que ya es un límite lateral, porque me pregunta por el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, tengo que hacer este recorrido. Y entonces, ¿a dónde tiende? Bueno, tiende a 1. Y cuando tiende a 2 por la derecha, bueno, tendríamos que hacer este otro recorrido, ¿no? Podríamos decir que tiende a 2. Por lo tanto, el límite general, como por derecha y por izquierda pasan diferentes cosas, no existe. Bueno, hasta acá entonces la explicación. Siempre me ocupo de mostrarles qué representan gráficamente los límites antes de pasar al cálculo analítico y a las propiedades. Así que, bueno, traten de leer el apunte teórico si este video les resultó insuficiente para después hacer los ejercicios y
por supuesto, me pueden contactar para las preguntas. También nos vemos el jueves en Meet, ¿sí? Saludos.